si tú eliges el camino de emprender, pues tienes que estar bien consciente que pocas personas lo hacen y por algo. A mí me tocó cerca de unos 8 años, 10 años en poder sentirme ya establecido. Tienes que saber segmentar tu mercado y enfocarte en un cierto nicho. Y ya una vez que lo haces, tienes que aprender a ser fuerte y desarrollar ventajas competitivas sobre tu nicho y sobre tu producto. Sé que lograste proyectos muy grandes, muy interesantes con el mercado chino. Entendimos su cultura. Tienes que ver esos pequeños detalles y adaptarte a la cultura en la cual es tu cliente. Y nos empezamos a ganar su aprobación. Aprobación tal que nos permitió empezar a tener participación en los proyectos más grandes y más importantes de estas empresas. Y esa habilidad es la que me ha servido mucho para hacer la empresa que ahorita tengo. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de iniciar este cuarto episodio de Born to Build, de este podcast que está diseñado para edificar conocimiento y experiencias para los alumnos de ingeniería civil, para los recién egresados y para los que están buscando una trayectoria profesional. El día de hoy nos acompaña Ramiro González, quien es dueño de una empresa contratista GRCC, quien es líder en construcción de naves industriales para un sector muy importante, como es el sector de empresas chinas que vienen a invertir en México, empresas coreanas. Y bueno, quédate con nosotros. Está muy interesante todos los tips y experiencias que nos da Ramiro para consolidar una carrera profesional como empresario. Síguenos en redes y mantente conectado. ¿Qué tal? Estamos muy contentos de estar aquí en el cuarto episodio de este podcast que hemos denominado Born to Build. Estamos aquí en este espacio recién remodelado en el TEC de Monterrey que se llama Build Environment Makerspace, que es un espacio donde buscamos construir conocimiento enfocado a la construcción 4.0. Y en este día nos acompaña Ramiro González, que es un excelente amigo y excompañero aquí de la generación de los civiles, que tiene mucha experiencia en temas de emprendimiento, que ha consolidado una empresa a nivel nacional. Y bueno, él les va a platicar sus experiencias y va a ser sin duda un podcast muy interesante. No te lo pierdas, escúchalo todo y síguenos ahí en las redes a través de LinkedIn, en YouTube, donde se postea el programa completo. Y creo que es importante que escuches la experiencia de Ramiro, que ha tenido a lo largo de su trayectoria ya más de 20 años en la industria de la construcción. Y pues bienvenido, Ramiro, bienvenido aquí al podcast Born to Build. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, la verdad, muy contentos por participar en este podcast. Esperemos pasar una tarde muy agradable. Así es, Ramiro. Y bueno, pues lo de siempre, ¿de qué te acuerdas de tu etapa de estudiante? Sé que tú eres de aquí de Nuevo León. Platícanos un poco el por qué decidiste estudiar ingeniería civil. Bueno, mira, la verdad de las cosas, yo recuerdo que cuando terminé la preparatoria, mi papá me mandó con un psicólogo para hacerme algunas pruebas o sea, de estas que hacen para ver digamos, las capacidades que uno tiene. Y resultó que podía ser médico o podía ser ingeniero. Y después el psicólogo me pregunta: oye, Ramiro, si fuera último del año o Navidad y te habla un paciente que tienes que ir urgentemente, ¿qué haces? Le digo: no, pues yo prefiero estar con mi familia. Me dijo: tienes que estudiar ingeniería. Y a raíz de eso, también un tío que se dedica a la renta de máquinas en aquel entonces, pues me empezó a llamar mucho la atención y empecé a ver cómo la carrera de ingeniería civil es una carrera muy padre porque lo que vas haciendo se va quedando en la infraestructura de la ciudad, ¿sí? O sea, vas viendo, si construyes un puente, pues cuando lo veas te vas a acordar, cuando veas un edificio te vas a acordar de las experiencias que viviste cuando estuviste en él. Y al final de cuentas vienen siendo como ciertos trofeos que uno va construyendo a través del tiempo. Así lo he vivido yo. Y en la carrera, la realidad de las cosas, recuerdo muy bien, el gran compañerismo que tuve con todos los cuates ahí de la carrera del TEC de Ingeniería Civil. Nos íbamos a jugar base, nos poníamos a hacer tareas, algunos se quedaban dormidos en la biblioteca, en el tercer piso, que era bastante común. Luego también había los que pedían las acordeones antes de los exámenes, había los que hacían acordeones, había los que las pedían. A final de cuentas, todos nos apoyábamos y pues tratábamos de ser unos buenos estudiantes. ¿De qué maestros te acuerdas? Me acuerdo muy especialmente del doctor Gallegos, del ingeniero Nogaray, del maestro Luján, de Raimundo Cordero. Todos ellos, pues me dieron muchísimo aprendizaje, también el doctor Yomans.
Amé la carrera realmente, a mí se me hizo súper padre, aunque era de las carreras más pesadas que brindaba, el TEC de Monterrey en ese entonces, este, y la realidad de las cosas que siempre la sentí como un reto, como que siempre me retaba a aprender más, a hacer mejores los trabajos y cada vez, aplicar técnicas de innovación para hacer mejor las tareas. Ok. Entiendo que tu papá no es ingeniero civil, que tú eres la primera generación. Así es, mi papá tiene un negocio de comidas, originalmente era tortillería, después fue metiendo comidas, y algo de lo que a mí me sirvió mucho fue que desde chiquito me jaló al negocio, y pues me puso en la caja registradora, después en lo que eran las máquinas de tortillas, en la repartición de tortillas y así. Y lo que más le aprendí y más le aprecio a mi papá es la capacidad de ser vendedor que aprendí con él, porque a los 17 años yo salía a vender tortillas y sabía ganarme a los taqueros y a los puestos, su confianza para poder vender los productos de papá. Y esa habilidad es la que me ha servido mucho para hacer la empresa que ahorita tengo. Ok, Ramiro, yo recuerdo que siempre como que hubo una afinidad por el área de estructuras y decidiste estudiar una maestría que tenía un enfoque en el tema de métodos numéricos. De hecho, estamos, por comentarle, estamos en la sala que lleva el nombre donde estudió la maestría Ramiro, que es el CIMNE, que es un Centro Internacional de Métodos Numéricos en España. No sé si nos quieres platicar un poquito esa maestría, el por qué ese tema, ¿no? Sí, fíjate que fue un tema, o sea, súper padre que se dio y básicamente fue porque mientras yo estaba estudiando la preparatoria, a la par yo estaba estudiando la carrera técnica de analista programador y en redes. Y aprendí a programar que en Turbo Pascal y que en Basic, en ciertos programas. Cuando entro aquí al TEC, una de las materias fue lo que es los métodos numéricos utilizando el sistema de Fortran 77 en aquel entonces. Entonces, las habilidades y conocimiento de programación que ya tenía, los empecé a aplicar aquí en las tareas. Para cuando llegué al noveno semestre, llevé una materia con el doctor Sergio Gallegos y se me hizo súper padre que se llama elementos finitos y es la capacidad de poder analizar una estructura sumamente compleja en geometría, dividiéndola en pequeños pedazos, analizando y resolviendo un sistema matricial a través de métodos numéricos. Y como a mí me gustaba mucho la programación y había programado previamente, hice un programa para el cálculo por elementos finitos en aquel entonces, en noveno semestre. Y la realidad de las cosas, fue la piedra fundamental para la maestría en el CIMNE, porque esa clase la impartía el doctor Sergio Gallegos, y yo presenté como proyecto final mi programa, entusiasmó mucho al doctor Sergio Gallegos, vio que había yo desarrollado un programa completo de elementos finitos, y pues me impulsó mucho para tomar la maestría en el CIMNE, allá en la UPC en Barcelona. A raíz de eso, realmente no sabía que a lo que me metía. Eran temas sumamente complejos, o sea, resolver, sistemas de ecuaciones muy complejos, para poder programar y utilizar los sistemas de elementos finitos. Y, pues, exitosamente la pude terminar y me regresé a México para empezar el emprendimiento de la empresa. Ahora sí, platícanos cómo empezaste tu emprendimiento, cómo viste de ahí oportunidades de desarrollo como empresa. Platícanos, creo que es muy importante para el público que nos escucha, el cómo se empieza una empresa en la industria de la construcción, que es un tanto complicada la industria. Claro. Pues bueno, mira, lo primero que necesitas es tener muchas ganas, porque es un reto bastante grande, así como cuando hace cualquier persona un emprendimiento, que tienes que estar bien convencido de que es lo que quieres hacer. En mi caso, pues mi familia no estaba relacionada con la construcción. Yo tenía en aquel entonces únicamente un año y medio de experiencia como calculista estructural y precisamente había terminado mi maestría. Tenía muy pocos, digamos, vínculos con la empresa de la construcción. Pero sin embargo tenía mi carrera, tenía muy poca experiencia y quería emprender. Y para emprender, o sea, se necesitan realmente muchas cosas, pero lo más importante es la decisión y las ganas de hacer las cosas. Entonces, pues yo agarré lo que tenía, que era mi experiencia de un año y medio de calculista, no tenía capital, no conocía mucha gente y lo que sí tenía, pues eran ciertos contactos que había sido la empresa que me había dado empleo en aquel entonces y me le acerqué y le dije, ¿sabes qué? Oye, pues ya regresé de España de la maestría, quiero emprender. Y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Conoces tú nuestros sistemas de cálculo? ¿Qué tal si te vamos pasando algunos trabajos por fuera cuando el departamento de ingeniería se nos satura? Y de esta manera empecé
con un servicio de ingeniería por fuera hacia una empresa. A la par que me salía en la calle a buscar obras en ejecución, a tratar de hablar con, pues, con contratistas, con arquitectos, gente que me pueda topar en el medio ahí de las obras y empezar a platicar y tratar de meterme con la intención de vender, aunque sea una pequeña banqueta o una barda o lo que sea, mientras yo hacía planos en las tardes. Y así fue dando. Con el paso del tiempo, se abrieron las puertas y pues agarré mi primer proyectito, que fue el montaje de una estructura y posteriormente un proyectito de una estructura metálica para un restaurante y así fuimos avanzando a través del tiempo. Pero lo más importante es que tienes que empezar con lo que tienes y con muchas ganas, ¿sí? Y agarrar lo que puedas y no pararte. Y ya después, pues vas agarrando tu camino, seleccionando el tipo de trabajo que quieres hacer, porque también te cae de muchos tipos de trabajo y te vas enfocando. Y te has enfocado en la construcción ahorita de naves industriales. Como comentario, comentarles que la empresa que es dueño Ramiro, pues, es de las más importantes en construcción de naves industriales. ¿Cómo fue ese crecimiento de ir, fijando una especialidad para después crecer la empresa, agarrar proyectos más grandes y más grandes y más grandes, hasta llegar a contactar a nuestros amigos, de la industria de China? Platícanos. Bueno, mira, conforme vas, haciendo crecer tu empresa, van ocurriendo muchísimos retos durante todo el proceso. Al principio, pues tienes un reto comercial de hacer tu primera venta. Posteriormente, pues tienes un reto operativo de sacar adelante esa venta que hiciste y acompañado de un reto financiero. Y cada uno de los retos tienes que ir sorteándolo y a través del tiempo vienen siendo mayores. Llega el momento donde necesitas emitir fianzas y son fianzas que son mayores a tu capacidad de afianzamiento. Entonces, pues tienes que buscar si puedes conseguir alguna propiedad con tu familia o buscar mejorar tus estados financieros. Y a través del tiempo, la misma empresa te va preparando. A mí me tocó cerca de unos 8 años, 10 años en poder sentirme que o sea, ya establecido, es decir, con un pequeño departamento de administración, con ingeniería, con una experiencia en ventas. Y empezamos a agarrar por aquel entonces proyectos, agencias de autos, restaurantes, plazas comerciales. Pero sin embargo, a mí desde siempre me han apasionado las naves industriales. Entonces, seguimos agarrando de todos los proyectos hasta que llegó el momento en el cual, yo le empecé a decir a los clientes: "¿Sabes qué? Oye, el proyecto de modificación de tu planta, de tu fábrica, ya no te lo puedo ejecutar, porque nosotros hacemos naves industriales, las hacemos completas o ampliaciones, pero ya no puedo hacerte algún trabajo de pailería, de instalaciones mecánicas, que no son propiamente lo que es una nave industrial". Entonces, a lo que voy es de que tienes que saber segmentar tu mercado y enfocarte en un cierto nicho. Y ya una vez que lo haces, tienes que aprender a ser fuerte y desarrollar ventajas competitivas sobre tu nicho y sobre tu producto, para que poco a poco vayas agarrando proyectos más grandes y más fuertes. Y durante todo ese proceso, como lo comenté ahorita, siempre van a salir retos. Oye, ahorita tenemos por decir el reto donde vienen los aranceles y muchos de los proyectos, bueno, los aranceles que está poniendo Donald Trump hacia los productos mexicanos, donde muchas de las empresas que se estaban estableciendo dejan de tener el mismo interés y por ende los proyectos se están suspendiendo y tenemos que innovar, a lo mejor buscar soluciones más eficientes, más prácticas, para cuando llegue un proyecto ser más competitivo que cualquiera. Sí, y esa es la forma en la que tú puedes hacer crecer una empresa de este tipo. Okey, un poco en esa transición del crecimiento, sé que lograste proyectos muy grandes, muy interesantes pues, con el mercado chino. Platícanos un poco eso que es importante, ¿va? Sí, bueno, nuestra empresa le da servicio, obviamente, a empresas mexicanas, europeas, americanas, y hace algunos años, aproximadamente a partir del 2018, empezamos a tener contacto con empresas chinas. Y la forma en la que ellos reconocieron nuestra capacidad y nos convertimos en una de las empresas favoritas de ellos fue en que entendimos su cultura. Es decir, para ellos el tema de puntualidad es sumamente importante. Es un tema cultural. Siempre que establecemos una junta, ellos llegan como 10 minutos antes, ¿sí? Cuando el mexicano está acostumbrado a llegar 15 minutos tarde. Entonces, ellos como que si establecemos una junta a las 10, normalmente llegan a las 9,
9:45, 9:50 y se esperan en la sala de espera para empezar la junta puntualmente a las 10. Nosotros como empresa mexicana, pues estamos acostumbrados a, si citas a las 10 vienes llegando a la caseta a registrarte y vas llegando a la sala de juntas como a las 10:10 para empezar a las 10:15. Entonces, realmente, tienes que ver esos pequeños detalles y adaptarte a la cultura en la cual es tu cliente. Nosotros entendimos eso, empezamos a entender que para ellos los tiempos de entrega son sumamente importantes, entonces empezamos a desarrollar diseños y formas de construcción, algunos procedimientos que nos pueden ayudar a cortar los tiempos de entrega, a la par de mejorar los costos y que la calidad se vea sumamente buena. Empezamos a hacer eso, empezamos a también entender que los chinos, los corporativos chinos, pues se encuentran obviamente en China y estamos a 14 horas de diferencia horaria. Entonces, para nosotros tener una junta con ellos a través de algún sistema de videoconferencia, o tenía que ser o muy, muy temprano o muy en la noche, ¿sí? Para poderlos pescar en las horas hábiles de aquellos. Y empezamos a tomar todo ese tipo de cosas, nos empezamos a comunicar a través de los medios de comunicación que ellos utilizan y nos empezamos a ganar su aprobación. Aprobación tal que nos permitió empezar a tener participación en los proyectos más grandes y más importantes de estas empresas aquí en México, aunado que había empresas constructoras mexicanas muchísimo más grandes que nosotros. O sea, es decir, ellos nos veían a nosotros como un proveedor potencial con más eficiente que las empresas que existen, que son muchísimo más fuertes que aquí. Y empezamos a enfocarnos en ese mercado. Y realmente, ahorita a la fecha, pues sí nos reconocen como una empresa bastante seria aquí en México y somos afortunadamente una de las primeras empresas en las que piensan cuando piensan invertir aquí. A la par que nosotros como empresa consideramos que este es un nicho de mercado. Es decir, no nos hemos descuidado de los otros nichos de mercado, que es el mercado nacional, que está enfocado a empresas europeas, americanas, que tienen otros estándares de calidad muchísimo más elevados, con otros tipos de requerimientos, pero la dinámica desde lo que es la especificación, el concurso y la construcción y la entrega tipo llave en mano es diferente. Entonces, uno como empresa tiene que adaptarse a los diferentes clientes a través de sus culturas. Ok. Y por ejemplo, a raíz de estos proyectos, de esta intervención de empresas internacionales, ¿cómo has podido hacer que el crecimiento de tu empresa pues sea sustentable y esté siempre pues creciendo, multiplicándote en este mercado que es muy competitivo y te hablabas de empresas mucho más grandes, pero que tú ya estás compitiendo con ellas y bueno, ¿cómo culturalmente, cómo has podido permear esas ganas de crecer y de mantenerse y sostenerse en esta industria? Bueno, han sido diversas estrategias para poder lograr esto. Y yo creo que, o sea, algunas, dentro de las cuales una muy importante ha sido un orden administrativo y financiero bastante bien hecho, bien elaborado. Nos pusimos la meta hace algunos años de no sacar capital de la empresa. Entonces, todos aquellos beneficios y utilidades que lográbamos al momento de terminar un proyecto, lo metíamos en conjunto con el anticipo del proyecto nuevo. Entonces, si en un proyecto nuevo te dan un 20, un 30% de anticipo y tienes a lo mejor un margen de un 7, 8% del proyecto anterior, pues tú lo agarras y lo sumas acá. Y de una entrada, haz de cuenta que te pones a comprar materiales desde el principio, ¿sí? Logrando mejores negociaciones con los proveedores de materiales, con los contratistas, y todas las compañías, y obviamente metiéndole liquidez al otro proyecto. A final de cuentas, todo el momento de firmar un contrato con un cliente nuevo, pues ya te tuviste que haberlo investigado y ya tienes que haber pedido referencias y tener la certeza que te va a pagar. Entonces no debes de tener miedo de poder invertirle el capital que ya tienes guardado en este proyecto para acelerarlo y de esta manera asegurar un tiempo de entrega más corto, sin problemas de flujo. Uno de los principales problemas que tienen las empresas pequeñas y medianas es que los dueños sacan el flujo, sacan la lana. Eso me ha tocado verlo. Digo, obviamente, o sea, me ha tocado verlo con algunos competidores que a mitad del proyecto ya se quedan sin flujo, y se meten en un serio tipo de problemas. Como en el caso mío, pues a mí me tocó empezar desde mi cero, o así yo le digo, o sea, mi cero fue una carrera, una pequeña,
tiempo de empleado de 1 año y medio, pero para mí ese fue mi cero, donde no tenía un capital, pues el capital para mí es vital y tengo que cuidarlo al 100%. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos con eso. Otro de los temas es que debes de tener la capacidad de analizar muy bien el proyecto desde la parte de presupuesto, ser muy analítico, entender cómo se va a construir cada una de las etapas, qué maquinaria vas a ocupar, cuánto recurso de mano de obra, cuánto de material, para ser bien claro y tener bien estudiadas cada una de las tarjetas de precios unitarios. Y al momento de la ejecución, cuidar que no te brinques de esas tarjetas de precios unitarios y tener controles de medición para asegurarte que vayas en tiempo y forma y aparte con este costo, para poder tener un cierto control. Un control semanal también. Es sumamente importante tener juntas con los clientes una vez por semana para que puedas platicar sobre las dificultades que estás teniendo en el proyecto, si requieres alguna aprobación especial, si requiere recordarle que tiene que pagarte la estimación. También otro de los problemas de las empresas es que a veces se les olvida cobrar y no meten estimaciones con el cliente y el cliente, pues mientras no le cobres, pues no le conviene pagar. Entonces tienes que saber avanzar, cobrar, tener juntas, tener retroalimentación, firmar compromisos, que eso se hace en la junta semanal, y tener buenas prácticas. Y sabes, una de las cosas, o lo más importante es tener gente que esté 100% comprometida con tu idea y con tu liderazgo, que vea que para donde tú estás llevando la empresa es el futuro o sea, al cual tienen que ir, básicamente. O sea, eso es gente buena en la empresa. Ok, excelente. Y bueno, Ramiro, desde tu punto de vista, ya has tenido mucha experiencia en esta industria como empresario. Tú sabes que el perfil del alumno del TEC siempre es como vamos a emprender. Algunos consejos de vida como empresario que les darías a los que están estudiando, a los que están recién graduados o que llevan ahí entre 10 y un poquito más de años en la industria, ¿qué les recomendarías tú? Bueno, pues mira, esto es como la película de Matrix. O sea, yo creo que mucha gente lo ha platicado, que tienen la pastilla roja y la pastilla azul. Hay 2 formas de hacer un crecimiento personal, desde mi punto de vista. Uno es el crecimiento en una empresa, hacer una carrera directiva, decir, voy a ser empleado y poco a poco voy escalando en esta empresa porque es lo que quiero. O la otra es, ¿sabes qué? Voy a tomar todos los riesgos y voy a ser el arquitecto de mi propio destino con mi propia empresa. ¿Sí? Entonces, si tú eliges el camino de emprender, pues tienes que estar bien consciente que pocas personas lo hacen y por algo, porque realmente requiere muchísimo esfuerzo, retos, tener digamos, una visión muy amplia y aparte una visión o sea, tener la capacidad de ampliar la visión, de ver un campo desde que veas las finanzas, el recurso humano, las operaciones, temas de marketing o temas administrativos, aparte de lo que es en sí tu core, que es la carrera de ingeniería civil. Tienes que tener la capacidad, como lo comento, de abrir tu visión y de enfocarte, ¿sí? Ser resiliente, porque los tiempos difíciles vienen, especialmente en los primeros 3, 4, 5 años. Y realmente, pues, seguir tu sueño. Esa es mi recomendación. Tu recomendación. Pues te agradezco, admiro tu tiempo. Creo que es muy enriquecedora los comentarios que nos das, muy estructurados, muy puntuales, muy enfocados. Y bueno, la idea es que este podcast sirva para poder consolidar un conocimiento, ¿no? Que va a estar disponible ahí a través de las redes y que puedan pues, ver en ti un ejemplo de empresario, de alguien que está consolidado en la industria, que ha crecido en la empresa, que ha tenido grandes proyectos. Y pues te agradezco ahí el tiempo que nos das aquí al TEC de Monterrey y bueno, a nombre también de los profes de civil, que todavía siguen algunos aquí dando clases pues que regreses y nos platiques un poquito, creo que siempre, ayuda a que podamos seguir creciendo como carrera. Claro que sí, Juan Pablo. O sea, yo te agradezco, primero que nada, la amistad que ya tenemos de hace mucho tiempo, la posibilidad de participar en este espacio, compartir algo de vivencias. A mí, en aquel entonces, me hubiera gustado, tener digamos, el acceso a recomendaciones, aunque yo sé que
A veces es difícil aprender de cabeza ajena, como lo dicen, pero, pues, encantado de compartir las experiencias. Quiero invitar a la gente que está decidiendo ser emprendedora a que no se rindan, a que crean en su sueño, ¿sí? Esto es algo que están construyendo para ellos mismos y para su familia. Es un patrimonio familiar, y realmente, pues, que se apoyen con gente que ya ha vivido este proceso para, pues, pedirle consejo, ¿sí? Porque realmente nosotros como empresarios y emprendedores nos encanta ayudar y estoy seguro de que si alguna persona tiene una necesidad, pues puede conseguir a alguien en el cual le pueda hacer alguna consulta con tal de salir adelante. México necesita emprendedores y empresas sanas que den empleos y que pues salgamos todos adelante. Así es, y bueno, esperemos que este año sea muy productivo para tu empresa. Y bueno, cuando hagamos público aquí el podcast, vamos a poner las redes de Ramiro, las redes de su empresa para que la sigan y vean todo lo que están haciendo, ¿no? Que realmente ha sido muy, muy interesante, muy impactante y bueno, pues felicitar a la empresa como tal porque pues, ya está compitiendo con las grandes contratistas en este mercado regional, nacional y bueno, pues que siga así, ¿no? Claro que sí, pues muchísimas gracias y estamos platicando. Y bueno, con esto cerramos este podcast. Síguenos ahí en las redes, velos, los episodios van a ser muy interesantes y sobre todo van a edificar. Van a edificarte, van a darte buenos consejos, eso es lo que estamos buscando. Y pues estamos en contacto. Gracias.